Por lo tanto, todos procedentes de fuentes internas judías, ninguna fuente exterior. Y en definitiva, es necesario que finalmente alguien diga ciertas cosas y que esas cosas se pongan a disposición de la reflexión de las personas. Porque como sabéis, ese es mi propósito. Procurar que las personas sepan que más allá de lo que oficialmente nos es relatado por la historiografía oficial, hay otras posibilidades, hay otras hipótesis y otros contenidos. Hay otras, entre comillas, verdades. Sin olvidarnos que cuando hablamos de verdades, tenemos que estar también atentos porque la verdad es algo muy delicado y francamente no sabría decir quién la posee honestamente. No, digamos que la verdad fue oculta mucho antes del origen del cristianismo. La ocultación de la verdad ocurrió también dentro del mundo hebreo y continúa efectuándose dentro del mundo hebreo. Como me señalaba hace un rato el amigo hebreo que es bien consciente de esto, pero sucedió todavía antes del mundo hebreo. Lo curioso es que nos los cuentan los mismos padres de la iglesia, esos que han construido esa religión que conocemos, en la cual quien más, quien menos, hemos sido educados, pero ya sabían y ya escribían tranquilamente que la ocultación nació mucho antes, muchos siglos antes. Y ahora, para hacer algo útil, lo leemos directamente de quien lo escribió. Así al menos nos damos cuenta que no es, por decir algo, la típica biblianada, ¿ok? En el transcurso de la obra, San Juniato reconoce que las divinidades, estamos en el 1200 a.C., ¿ok? No el Dios supremo ni los dioses celestes, sino simples individuos mortales, no de costumbres tan incorruptas para ser aceptados por su virtud o imitados por su sabiduría, sino llenos de maldad y de perversiones de toda índole. Cuando leemos la Biblia, encontramos la descripción sustancialmente de uno de estos, de Yahweh, que era uno de los muchos Elohim. Pero no estaba solo él, nosotros estudiando la Biblia tenemos conocimiento de él, pero no estaba solamente él. Después de hacer estas observaciones, él critica duramente a los escritores que vivieron en épocas sucesivas por el hecho de que de una manera falsa y arbitraria interpretaron de manera alegórica, fundándose en explicaciones y teorías y por lo tanto desvirtuando los mitos relativos a los dioses. Es decir, lo han interpretado falsamente como si fueran alegorías, de manera alegórica, que es exactamente lo que se continúa haciendo en la actualidad. El que nos dicen constantemente que debemos hacer. Eso es lo que nos dicen. Es decir, debemos leer los relatos antiguos en clave alegórica y metafórica. Eso es lo que nos dicen. Porque no son ciertos. Porque los antiguos tenían tiempo para perder. Porque tenían la computadora en la cual escribían. Cuando no les gustaban, lo borraban. Después reescribían. Después cambiaban. Como nosotros. Pues no. A ellos les costaba mucho escribir. Desde todos los puntos de vista. Y cuando contaban las crónicas antiguas, querían, de alguna manera, transmitir y dejar constancia de relatos reales, porque eran importantes, eran los que cuentan la historia de la humanidad en sus orígenes. ¿Qué herramientas tenemos que utilizar? Y la cábala es un buen sistema de comprensión de qué herramientas tenemos que utilizar al servicio del alma. Y esto nos llevaría a que en realidad la persona no va a poder comprobar, ya sea en la cábala o una espiritualidad más práctica, hasta que no entre por su propia cuenta en el aspecto de la jokmah, de la intuición, porque puede haber cosas que se pueden ordenar, entender de manera racional,
Pero por más que sea, el ser humano también pide, aunque sea inconscientemente, algo sobrenatural, pero no de eso de milagro, porque puede causar idolatría, que es el tema más adelante, pero como que el camino es personal y por más que uno pueda enseñar, mostrar desde la propia experiencia, la persona no va a aprender por cabeza ajena. Es decir, hay que esperar que la persona abra ese campo intuitivo interno para empezar a experimentar desde la cábala o la espiritualidad propia, el espíritu interior. Claro, lo que pasa, lo que sucede es que desde la cábala, nosotros al explicar el árbol de la vida, la persona entiende que ese campo intuitivo, porque hay personas que le tienen miedo al campo intuitivo. No Ok, creas que todos están muy abiertos al campo intuitivo. Hay mucha gente que le tiene cierto temor al campo intuitivo porque empieza a creer que está loca, que es producto de su imaginación, empieza a tener como problemas, tiene miedo, tengo que ir al psiquiatra, ¿qué va a hacer de mi vida? Es decir, que lo que hay que tratar de comprender es que nosotros tenemos herramientas para que los contenidos que provienen de la intuición, llamamos la dimensión de la Jojma, en el árbol de la vida, puedan organizarse en la Binah, de modo que nosotros no terminemos locos, porque ok, el problema de la locura ajá, es que hay mucha información que nosotros tenemos que comprender y que si no la comprendemos poco a poco nos hace mucho daño. Es decir, esto es como beber sopa, ¿no? Como tomar sopa. Tú puedes tomar la sopa así, rápido, ¿no? Y te vas a ahogar. Si te pones toda la sopa, te vas a ahogar. ¿Qué se hace? Bueno, se coge una cuchara y se va tomando lentamente. El que toma lentamente, bueno, puede tardar en tomar la sopa 20 minutos, media hora, pero la toma bien tranquilo. El que la toma rápidamente se puede ahogar. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la cábala? La cábala te da un tiempo, pero que no es la cábala te lo da. Tu alma reconoce cuáles son sus tiempos. ok, El alma muchas veces avanza, a veces no avanza. Entonces, no es necesario que siempre avance. Cuando no avanza, es muy bueno también, porque desde el punto de vista de la Kabbalah, el alma consolida esa información. A veces el problema del mundo espiritual es el mismo problema que tiene todo el mundo, porque la espiritualidad, como dijimos, lo abarca todo, que es el ego, que es una especie de carrera para llegar a ninguna parte, porque no se llega a ningún lado. Alguien podría decir drásticamente que llega al cementerio, pero de manera de cumplir objetivos, los objetivos siempre son indefinidos, porque siempre hay infinitos objetivos que se pueden cumplir. Tú mañana cumples un deseo tuyo, un objetivo, y al otro día tienes otro, y al otro día tienes otro, y al otro día tienes otro. Pero en el camino, si encuentras tu felicidad y tu paz interior, si se cumplen o no tus objetivos, van a ser una cuestión secundaria, porque tú ya estás feliz, tú ok, ya tienes paz en tu alma. Entonces, a veces la gente, desde la Binah, desde la mente racional, cree que la espiritualidad es lograr objetivos. Y no es lograr objetivos. Se puede lograr ningún objetivo, pero si la persona ya está en paz con sí misma, ya alcanzó algo muy importante dentro del mundo inferior. Después estamos con el mundo superior, que es el sentido de la vida o el proyecto, lo que tú planteabas antes. Pero antes de llegar al proyecto hay que tener paz interior. Es muy difícil llevar a cabo un proyecto angustiado. Bienvenidos a su espacio de Proyecto Orión. Mi nombre es Simón Guardia y el día de hoy quiero hablar un poco sobre algunos comentarios de estas clases que he realizado aquí en Proyecto Orión. Han habido 37 clases y específicamente son este tipo de comentarios que estás viendo en pantalla. Donde las personas se están empezando a confundir y a extrañar un poquito del por qué, si ya he compartido en este canal traducciones de Mauro Viglino con temas de la parte literal, ¿cómo es posible que yo pueda de repente meter cábala o hablar de Dios o hablar de Jesús de Nazaret? Si hay una línea literal donde explica de que en la Biblia, según Mauro Viglino, por lo menos en el Antiguo Testamento, no está la palabra Dios y más bien se habla de Elohim, y que la religión cristiana más bien ha sido un montaje, una invención a través de los tiempos para manipular a las personas y un montón de temas más. Y en estas clases que he compartido
que han sido 37, ya he hablado de espiritualidad, de Jesús, de Cábala, aunque eso ya yo lo he tocado desde el 2020, con estas miniaturas que tú ves aquí. Es decir, ya he hablado de Caballo de Troya, del libro Urantia, del Equivalión. No es un secreto que mi postura parte del teísmo, es decir, de la creencia de un Dios. Y a partir de ahí comparto los materiales. Para uno puede ser sesgado, para otros puede ser algo justo, pero es importante tener en cuenta este punto de vista. Parto del hecho de que yo creo en Dios, pero se hace la investigación para no caer en lo posible cualquier tipo de dogma o manipulación religiosa. Y es por eso que las clases comencé por la parte literal. Y es importante tomar en cuenta este punto de partida, porque si por ejemplo usted que me está viendo y no cree en Dios y solamente lee la Biblia desde la parte literal, obviamente cuando se toca de temas de espiritualidad, de Cábala, de Jesús, del Nuevo Testamento, las posibles visiones del espíritu, le va a sonar simplemente a chino, no le va a remover para nada y se va a ver como una invención. Y hasta ahí se puede acabar la discusión y simplemente se puede limitar a lo literal. Pero si usted, aún escuchando a Mauro Biglino y la parte literal, cree en Dios, entonces podemos dar el salto a lo que sería a la intervención o el abordaje espiritual de los textos. Y es ahí donde se empieza a complicar la cuestión, porque la pregunta inmediata es bajo qué enfoque podemos abordar eso. Y es por eso que si usted ha visto dentro del canal en el video que sale al inicio del canal, ahí explico que hay una mala costumbre de que nos han enseñado desde pequeños a buscar la verdad, buscar que un solo punto de vista, que un solo libro, que un solo canal de YouTube, que un solo dogma o un único modelo, ese modelo nos trate de explicar lo que es la realidad. Cuando en realidad eso no es así. Hay distintos modelos, distintos abordajes a través de la espiritualidad, y usted como buscador de esa espiritualidad y realizador de la misma puede abordar las distintas posturas sin fanatizarse, sin casarse con ninguna postura, escuchar atentamente. Yo he entrevistado al canal Distinta Postura, aquí ya estoy mostrando algunas miniaturas, entre ellas el profesor Mario Sabán, entre ellas el Marta Mesa de Mystery Channel, Alien Truth, Edward Betancourt de Realidad Extraterrestre y otras entrevistas más, incluso a un Rosa Cruz que lo traímos hace poco. Y como expliqué en un video anterior, si me pongo pico y pala a conversar, a buscar los vacíos de cada postura, la conversación no dura 10 minutos, porque la idea es escuchar atentamente, aunque quizá la creencia no sea igual que la mía, aunque quizá esa experiencia yo no la viví, pero darle la importancia de que esa persona me está compartiendo una experiencia personal que tiene que ver con una espiritualidad en concreto. Que esa espiritualidad tiene que ver con cábala o con fenómeno extraterrestre o con algo más literal o algo más de la vida diaria, del pensamiento positivo, etcétera. Eso se tiene que respetar. Es por eso que en vez de malacostumbrarnos a buscar una verdad, de cuál entonces es la postura que nos debe de explicar la mejor forma, si vamos a hablar de lo espiritual y Mauro Biglino nada más se limita a lo literal, no, vamos a tomar en cuenta tanto a Mauro Biglino como los distintos abordajes espirituales, y ya usted decide cuál más se ajusta a su beneficio, porque esa es una mala costumbre que nos trajeron en las religiones. Solamente cree en la forma como nosotros te enseñamos de lo que tiene que ver la espiritualidad. Y si crees en otra forma o si escuchas otra manera de hablar del mismo tema, eres un desviado o estás confundido. Cuando en realidad, o por lo menos de aquí de Proyectorio, la idea es fundamentar y fomentar el hecho de buscar muchas fuentes de información, y que eso no es sinónimo de confusión. Porque yo puedo presentar un criterio propio. Yo puedo decir, yo puedo creer que existe 7 superuniversos, puedo creer en los extraterrestres, puedo creer que Jesús de Nazaret es el creador del universo y que es un gran representante espiritual, y que no necesariamente se puede usar la cábala para ajustar ese tipo de conocimiento. A nivel personal yo puedo creer eso,
pero no puedo imponer mi creencia, por ejemplo, cuando yo hable con un cabalista o cuando yo hable con una agnóstica, porque hay que respetar y escuchar también esa otra postura que quizás no se ajuste tanto a mis creencias. Y ese es el punto angular del tema de conversación a la hora de buscar en la franja que divide, que en realidad no divide, sino que debe integrarse la parte literal y la parte interpretativa. Y esa interpretación, como ya he explicado en clases anteriores, sobre todo en esta, si no me equivoco, en la clase 31, la del SOT, que confundió a muchas personas, porque ahí empecé a explicar los niveles de interpretación. Entonces, algunas personas que estaban acostumbradas nada más a leer la parte literal, cuando se encuentran ahora que en los textos hay niveles de interpretación, le da un cortocircuito, se choquean un poquito, porque entonces ven demasiado amplio la interpretación y no hay un punto de conclusión, porque la interpretación no es buscar la última interpretación exacta, sino buscar más bien cómo se aplica esa lectura a nuestra vida y cómo practicarlo en la vida diaria. Y eso ya lo mostré, por ejemplo, cuando puse el fragmento de Albert Goslan explicando él mismo como cabalista, como judío, que las historias escritas en la Biblia o en el Viejo Testamento o en la Torá son invención, pero los patriarcas, los personajes principales, existieron, porque la idea de haber escrito esas historias no es para transmitir algo histórico como tal, esa es la parte literal. La idea es usar como excusa esas historias para llevarnos a un plano más profundo de percepción de la realidad y por ende de la espiritualidad. Ya he mostrado ese fragmento, te lo voy a colocar nuevamente aquí en este momento para que lo recuerdes y veas que incluso aquellos mismos que buscan a Dios o vienen de la representación del judaísmo, siendo ellos los iniciadores de estos textos, que no es el cristianismo, son francos y dicen no, en realidad estos textos tienen historias inventadas que no hay que limitarse a lo literal. Escucha atentamente. Dice que no debemos tomar literal la Torá. Entonces, históricamente, ¿pasó o no pasó lo que cuenta la Torá? Por ejemplo, ¿cómo Moshe nunca mató al egipcio o si lo mató? Pinjas no mató a la mujer pagana, David no mató a Goliat. Gracias por su respuesta. Los patriarcas existieron, pero la Torá es un mensaje que viene del cielo. Y el mensaje que viene del cielo viene codificado y vestido de historias. Entonces sí que los personajes existieron, pero las historias son códigos que hay que descifrar, porque esa historia protege una sabiduría muy grande. Igual que la cáscara de un plátano protege el plátano, la cáscara de una naranja protege el jugo de la naranja, el zumo de la naranja. Pues las historias protegen una sabiduría que no se puede poner encima de la mesa sin una preparación. Entonces, ¿que existieron los personajes? Sí. ¿Que las historias que hay en la Torá son una envoltura? Así es. Y este video hay que repetirlo 10 veces más porque las personas se lo olvidan. Este es el punto de partida. A saber que un texto en sus historias no son reales estas historias, el punto de partida ahora es cómo usar estos textos a nivel personal. Y aquí ya es decisión propia. Es decir, hay personas literales que van a decir, no, bueno, ahora como sé que estas historias son invención, simplemente yo paso de largo y no voy a prestarle atención a esas historias. Pero si creemos en la espiritualidad o en Dios, de alguna manera estas historias se pueden usar como una capa de profundidad aún mayor, pero eso es algo personal. Depende de la búsqueda que usted haga, a cómo va a tratar esos textos, tanto de la Biblia como otros textos. Ya he mencionado aquí el Evangelio de Tomás, el Darpa Amada, los escritos de Confucio, distintos textos que se prestan a interpretación. Un ejemplo claro que yo doy es, por ejemplo, cuando Jesús de Nazaret dice, es preferible sacarse el ojo en vez de dejar que el cuerpo completo se vaya a la berenjena, mal traducido como el infierno.
como ya he explicado en clases anteriores, esto no es literal. Por eso algunos textos no hay que tratarlo literal, porque si nos tratamos literal, entonces vamos a tomar en cuenta que entonces hay que sacarnos el ojo literalmente, porque de repente estamos viendo algo que no es provechoso, para así nuestro cuerpo no se vaya a ir a malos actos. Esa lectura no es literal, esa lectura es interpretativa. Y así muchos otros textos más. Por lo tanto, tienes que tomar en cuenta estas clases. Van a haber clases literales, como las primeras 30 clases. Literalmente hablamos de lo literal, valga la redundancia. Va a haber clases interpretativas o espirituales, como estas clases que vienen de la clase 30 en adelante. Van a haber clases de Jesús de Nazaret, como la clase 13, la clase 26 y otras. Van a haber entrevistas, donde las entrevistas se presentan distintas posturas, desde la más conservadora o literal, como lo que fue Marta Mesa, otras entrevistas como la de Mario Sabán, que son más amplias con respecto a la cábala, otras de posibilidades más amplias del fenómeno extraterrestre, como la de Alien Truth, otras de misterio, sociedades secretas, como la Rosa Cruz, la que traímos aquí con Frater Cactus, y así sucesivamente van a haber distintas posturas. Esto no puede ser sinónimo de confusión, porque si nos confundimos o nos limitamos a una parte literal, obviamente cualquier tipo de entrevista o información que se hable de algo espiritual lo vamos a echar a un lado. Y ojo, eso no está bien y eso no está mal. Es una decisión personal de cada quien. Yo solamente presento la información. Voy a dejar como un último ejemplo para que vean por qué en lo personal yo trato tanto lo literal y lo espiritual. Digamos que esto hay que tratarlo como una carrera universitaria. En una universidad hay distintas carreras. Hay ingeniería, hay lingüística, matemática, biología, química, todo lo que usted se puede imaginar. Obviamente no se puede tocar todas las carreras al mismo tiempo. Porque, por ejemplo, si estamos en un paseo, en un carro, directo a la playa, o en cualquier tipo de circunstancia, estamos rodeados de distintos temas. Por ejemplo, en el carro en el que estamos montados en esta historia, está la industria automotriz. Pero una forma es explicar el funcionamiento interno del carro y otra cosa es cómo manejar el carro. Aquí hay dos temas, aunque el carro es el mismo. Estamos respirando y estamos hablando aquí de fotosíntesis, de cómo el oxígeno se crea, y a su vez estamos dirigiéndonos a la playa, donde los mares se mueven a la medida de la atracción de gravedad, incluso de la luna y de la misma tierra. Y aquí ya toqué 4 o 5 temas distintos que ocurren paralelamente. ¿Cuál es la clave? La clave es el enfoque. ¿Qué temas de conversación vamos a hablar? Vamos a hablar de la industria automotriz mientras vamos a la playa. Vamos a hablar mejor, si yo soy novato manejando, de cómo me puedes enseñar a manejar mejor mientras vamos a la playa. Vamos, por ejemplo, a hablar del océano, de los mares, del misterio de cómo los océanos suben y bajan las mareas mientras la luna se acerca o se aleja. Vamos a meditar, a estar en presente para sentir la respiración y el aire puro. ¿Cuál es el tema que usted quiere tocar? ¿Quieres hablar de todos los temas al mismo tiempo? Ese es el punto. La confusión es que solamente se quiera tratar el tema, digamos, nada más de la industria automotriz, sin tomar en cuenta los otros temas. Porque nada más te interesa el mecanismo del carro, no te interesan otros temas que están también a tu alrededor. Aquí desde el Proyecto Orión voy a presentar la mayor cantidad de temas posibles con orden, no mezclándolo todo en un mismo video, pero en cada video voy a hablar de un tema B, o el tema C, o el tema D, E, F, G, H, I, J, K. Distintos tipos de temas, obviamente con una intencionalidad y un orden, porque la realidad son distintas capas. Si usted quiere nada más ir hasta lo literal, bienvenido sea y hasta ahí llegó. Si usted quiere avanzar a lo espiritual, podemos abordar distintos temas de conversación y ver cuál más se ajusta a usted. Entonces, esa es como que la clave. La realidad tiene muchas capas en paralelo y usted decide cuál
filtro o con cuáles anteojos, lentes, usted quiere ver la realidad. Y obviamente si eso le es provechoso o no. Esa es decisión personal. Quiero dejar este video hasta aquí porque esto lo voy a dejar a modo de aclaración, porque yo no voy a responder a cada comentario que sea del mismo tema de que Simón, me estás confundiendo, si llevas ya 2 años compartiendo Mauro Biglino y ahora te estás yendo a una postura contraria. No, desde el inicio yo había hablado de espiritualidad, solamente que vi que hay una parte literal muy confusa del cual hay que compartir, y con el permiso de Mauro Biglino lo compartí en el canal, pero yo no me voy a limitar a lo literal. Yo voy a compartir también cosas espirituales, y allá en el camino de cada persona, qué cosecha va a tomar de ese fruto, de esa siembra que estoy haciendo en el canal. Sin discusiones. Simplemente comparto y cada uno elige lo que más le gusta. Uno se va a lo literal, otro se va más a lo interpretativo. Y si siguen las confusiones, etcétera, etcétera, simplemente les muestro este video y en lo posible trato de aclarar el por qué esa aparente confusión, cuando en realidad es una falta de perspectiva. Solamente que tienen que hacer las preguntas correctas de por qué estoy mostrando lo que estoy mostrando de esta manera. ¿Me estoy contradiciendo? ¿Lo estoy haciendo a propósito? Ese es el tema. Entonces, es qué tema de conversación usted quiere hablar. Lo literal, lo interpretativo, cábala, espiritualidad, Jesús de Nazaret, mística, masonería, Rosacruz. Depende de lo que usted busque, podemos conversar. Y yo estoy abierto a conversar eso. Sin más nada que agregar, aquí te voy a dejar una lista de reproducción donde vas a encontrar todos los temas completos del tema 1 hasta la 37 en este momento. Seguramente voy a seguir haciendo clases porque vamos a hablar de malas traducciones, lo literal, pero también de lo interpretativo como Jesús de Nazaret, la Biblia, las malas traducciones, entrevistas, entre otras cosas más. Bienvenido a Proyecto Orión si eres nueva por aquí y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.